Bueno, ahora vamos a ver la explicación de los heraldos del Evangelio de la parte que leímos del capítulo 1 al capítulo 13 del Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen. Quiero decirles que esto es el camino para la consagración a Jesucristo a través del Inmaculado Corazón de María. Entonces ya vimos el libro hasta el capítulo 13, sigue la lección. Este es el camino que nos enseñan los heraldos y pues lo estoy haciendo un poco pues más fácil de acceso para todos. A veces no tienen acceso a internet, a veces no tienen el libro, a veces no tienen las oraciones y vamos a hacerlo todos los días, ¿ok? Bienvenidos todos al curso de preparación para la consagración a nuestro Señor Jesucristo por las manos de María. Soy el Padre Manuel Rodríguez, de los Heraldos del Evangelio, y tengo el gusto y el honor de poderles explicar paso por paso el secreto de esta devoción que es tan necesaria en nuestros días. Hoy vamos a ver los párrafos 1 al 13. Corresponde a la introducción que hizo San Luis al Tratado de la Verdadera Devoción. Ustedes ya deben de tener el libro y si no lo tienen, les recomiendo que se den prisa en conseguirlo, porque cada uno va a tener que ir en su libro subrayando y anotando aquello que más le llama la atención, para que sea una experiencia personal. No es lo que yo les digo, sino lo que ustedes van a recibir al leer el libro. Lo más importante es eso, porque les viene directamente del cielo. Yo simplemente voy a darles algunas ideas, voy a comentar algunos aspectos que a lo mejor no están para el mundo de hoy, ¿verdad?, muy claros al leer el libro por primera vez. Pero lo más importante es la gracia de Dios que va a actuar en su corazón. Y así, para empezar, ¿verdad?, podríamos comentar cómo este libro ha influido en la vida de tantas personas importantes y decisivas para la historia. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II. Ustedes se acuerdan que el lema de su escudo era el Totus Tuus. Bueno, esa frase está sacada del Tratado de la Verdadera Devoción. Era una oración que San Luis repetía con frecuencia. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio te in mea omnia, preve mihi cortum, María. Que quiere decir, soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo. Te recibo como mi todo. Dame tu corazón, María. Este es el objetivo de esta devoción. Llegar a entrar en este misterio por el cual el propio corazón de Nuestra Señora va a entrar en nosotros y vamos a empezar a vivir en ella, por ella, con ella y para ella. Bien, entonces ustedes vean que el Papa San Juan Pablo II decía que el libro, el tratado, le llegó a las manos en un momento clave de su vida. Él estaba estudiando en el seminario, medio clandestino, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocupaban Polonia, y después fue peor todavía porque fue ocupada por los comunistas, y él se encontraba en un momento muy difícil, claro, viviendo en esas circunstancias. Estaba intentando estudiar y formarse para ser sacerdote, cuando le surge una probación interior. ¿No será que la devoción a Nuestra Señora que me había enseñado mi madre me está alejando de la verdadera devoción a nuestro Señor Jesucristo? Y él meditaba, pensaba en esto. Es posible que a ustedes les haya pasado lo mismo, o incluso que les hayan criticado por tener devoción a la Virgen, diciéndoles que no tienes que ser tan infantil, tienes que tener una fe madura, no hace falta la devoción a la Virgen, con ir directamente a Jesús es suficiente. Y uno se encuentra a veces sin argumentos para responder. Si bien que uno siente que esto que uno aprendió de pequeño de su madre o de sus parientes o a través de unas amistades, esta devoción que le deja el alma tan llena, no puede ser que sea una cosa superficial o infantil. Tiene que haber una explicación. Y el Papa Juan Pablo II dice que la encontró en el Tratado de la Verdadera Devoción.
fue cuando él se dio cuenta de que la verdadera devoción a María es el único camino verdadero para llegar a la verdadera devoción a Jesucristo. El propio fundador de los Heraldos, Monseñor Juan Cla, nos cuenta muchas veces que él recibió del Dr. Plino también esta misma enseñanza. El Dr. Plino era un joven líder católico en San Pablo, en Brasil. Él era presidente de la Acción Católica de la Archidiócesis de San Pablo. A la vez él pues, era una figura ya muy conocida en todo el ambiente católico y fuera de la Iglesia Católica también, porque tenía una persona de mucha presencia, de mucha capacidad para atraer a las personas hacia la virtud. Él era una persona pública, él hacía muchos discursos y él marcó mucho la historia del Brasil y del catolicismo brasileño. Y en esa época más o menos de la que estamos hablando, en la Segunda Guerra Mundial, él escribió un artículo que se titulaba así: una bomba atómica que no mata, sino que resucita. ¿Qué artículo era ese? Hacía referencia a las bombas atómicas que habían calcinado las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y decía, la Iglesia Católica ya hace más de 250 años que tiene preparada su bomba atómica. Y para mostrar la superioridad de la Iglesia Católica sobre toda la tecnología y la ciencia, que se vanagloriaba de haber construido esas bombas. Entonces, la idea del doctor Plinio era la siguiente: cuando esta bomba atómica sea lanzada en todo el mundo, las personas van a resucitar a la verdadera fe, una fe ardiente que va a consumir toda la maldad del mundo de hoy y va a producir los efectos de una regeneración de la civilización. Y él detallaba todo eso en ese artículo que Monseñor Juan Cla varias veces nos invitó a leerlo, comentarlo y tal, porque era realmente profético. Hoy en día se está conociendo mucho más la devoción a la Virgen y se está preparando toda esa opinión pública que ha de pasar al reino de María. Y vamos ahora a entrar ya en el texto de la introducción del tratado. Vamos al número 13 del tratado. ¿Por qué? Vamos a empezar por el 13. Porque allí, en el número 13, es donde San Luis Griñón de Montfort nos va a dar la finalidad por la cual está escribiendo el libro. Y ahí vamos a entender todo lo demás, toda la argumentación teológica que él nos va a dar. Dice así: mi corazón ha dictado todo lo que acabo de escribir con un regocijo particular para demostrar que la Divina María ha estado desconocida hasta ahora y que es una de las razones por las que Jesucristo no es conocido como debe de serlo. Entonces, este desconocimiento es el que produce entre los católicos una falta de dinamismo, una falta de entrega a nuestra fe, una especie de tibieza. Es necesario, hoy más que nunca, por los peligros que corre la fe, despertar en las personas la verdadera devoción. Y para eso vamos ya al párrafo primero. En él nos va a dar una idea contundente y clara de en qué se fundamenta la devoción a la Virgen. Y dice así: es por la Santísima Virgen María que Jesucristo vino al mundo, y es también por ella que Él debe reinar en el mundo. Esta verdad no aparece así tan clara, aunque esté implícita en muchos teólogos y muchos devotos de la Virgen. No lo tenemos tan claro así. Este es el camino que Dios eligió para venir al mundo, a través de María. Fue el puente que nos unió al cielo. Y es a través de ese mismo puente que debe de realizarse lo que todos rezamos en el Padre Nuestro: que venga a nosotros tu reino. El reino de Dios, el reino de Jesucristo, vendrá a través de la Virgen María. Esta verdad es el inicio del tratado de la verdadera devoción. Mucha gente, ¿verdad?,
En la época de San Luis hablaba de la Virgen y hacía discursos magníficos como Bossuet en la corte de Luis XIV, en Versalles, pero no cambió en nada el curso de la historia. En cambio, San Luis intuye de una manera profética que esta devoción que él va a predicar, basada en esta verdad, va a ser la clave de los acontecimientos futuros, tanto de Francia como de la humanidad. Y más de 250 años después, casi 300 años después que estamos ahora, eso se cumple totalmente. Y vemos que ese enfrentamiento entre una humanidad que rechaza a Dios y por lo tanto a la Virgen María y un resto de fieles auténticos a nuestro Señor Jesucristo que se consagran por entero a la Virgen María, este enfrentamiento, esta división ha llegado a su auge y en este momento es más urgente que nunca por las consecuencias que va a tener en nuestra vida y en la vida de la humanidad que hagamos y practiquemos bien esta consagración. Pasamos al párrafo 2, 3 y 4. En estos párrafos San Luis habla de la humildad de Nuestra Señora y del plan de Dios, que lo hace todo con una perfecta sabiduría, en ir revelando poco a poco esta devoción. Porque era necesario que en el inicio de la Iglesia, en los primeros pasos de la Iglesia nacida, de la preciosísima sangre de nuestro Señor vertida en la cruz hasta la última gota, nacida de la venida del Espíritu Santo y extendida por el esfuerzo y el sacrificio y el martirio de los apóstoles, que en esa primitiva iglesia, si bien que los fieles ya le daban el lugar correspondiente a la Madre de Dios, a la Madre de Jesucristo, todavía no fuera proclamada y no fuera explicitada con todas sus consecuencias este papel central de la Virgen María para evitar que los fieles que estaban saliendo del paganismo incurrieran en algún tipo de exageración al referirse o al dirigirse en su oración a la Virgen María. Había que asentar bien primero la fe cristológica, la fe basada en las verdades fundamentales del Evangelio y que son recordadas en los primeros concilios de la Iglesia, para después ya iniciarse ese proceso de revelación que la Iglesia va a hacer a través de los santos, a través del magisterio y apoyándose en la tradición recibida de los apóstoles, va a ir revelando el papel de María en la salvación personal de cada uno y en la salvación general de la humanidad. Estos párrafos explican este plan de Dios para la Virgen María, que claro, ella por supuesto en su humildad invencible, ella siempre quiso pasar totalmente desapercibida, aunque Dios permitió que nos llegaran los datos fundamentales para que no perdiéramos esa luz que era María a la hora de llegar a Jesús. Entonces todos los santos han dicho cosas admirables de la Virgen. No hay un solo santo que no haya basado su santidad en esta devoción. Es el párrafo 7. Todas las grandezas de Nuestra Señora van a ser explicadas por San Luis, el párrafo 8, 9, 10. Esto no es tan común que se hable de la Virgen en sus grandezas. Se habla más de su humildad, pero no de sus grandezas. Es muy importante que meditemos en ellas, que cuando veamos las maravillas de la creación, todo eso son figuras de todas las maravillas que existen en ella. Pensemos solo en su inteligencia. ¿Cómo era la inteligencia de María sin pecado original? ¿Cómo cualquier hombre que existe sobre la tierra, por más inteligente que sea, no pasa de ser un analfabeto comparado con la inteligencia que ya al nacer tenía la Virgen María? Después tenemos la voluntad de ella, cómo ella hacía las cosas con ese amor, ese deseo de dar gloria a Dios. Ella dio más gloria a Dios por el más pequeño acto de virtud en su casa, en la casita de Nazaret, preparando la comida al niño Jesús, a San José. Ella ganó más méritos que mártires como San Lorenzo, que fue quemado en la parrilla, por el amor que ella ponía en lo que hacía. Pensemos en su sensibilidad,
equilibradísima, sin ningún desequilibrio como nosotros, ¿verdad? Que por el pecado original nos dejamos llevar de la concupiscencia, de las cosas materiales, de los gustos propios, sensuales. En la Virgen no existía eso. Todos los sentidos de ella estaban perfectamente ordenados a la gloria de Dios y a hacer su voluntad. Nosotros al revés, nos inclinamos a no hacer la voluntad de Dios por el desarreglo de nuestros sentidos. Todo esto está contenido en estos párrafos iniciales. Por lo tanto, este secreto que Dios repositó en la Virgen María con todas sus grandezas es lo que San Luis se propone revelarnos a lo largo de los siguientes capítulos del tratado. Es lo que veremos el próximo día. Les pido que lean con atención el párrafo 14 hasta el párrafo 21 y es lo que profundizaremos el próximo día. Salve María a todos y que pasen un feliz día meditando estas maravillas. Salve María. Salve María. Estamos ya en nuestro segundo día de los ejercicios de preparación para la consagración a Nuestra Señora. Espero que ayer pudiesen hacerlos bien. Y hoy vamos a dar un pasito más rumbo a esa consagración, meditando un poco en más profundidad sobre qué es el mundo. Y vamos a entrar en una definición un poco más práctica. El mundo es la sociedad temporal en la cual cada uno vive. En toda nación, en todo país, existen dos sociedades, una sociedad espiritual y una sociedad temporal. La sociedad espiritual es la Iglesia Católica y en cierto sentido ella vive dentro de los varios países. Por ejemplo, nosotros podemos decir que la Iglesia Católica vive en Paraguay, o que vive en Colombia, o que vive en Estados Unidos, o que vive en España, o en cualquier país. Pero también se puede decir que Paraguay o España o Colombia o Estados Unidos viven dentro de la Iglesia Católica, ya sea total o parcialmente. Y así con todas las naciones podríamos decir lo mismo. Las naciones viven en la Iglesia y la Iglesia vive en las naciones. Y cada una de ellas en su esfera es enteramente soberana. En materia propia de la Iglesia, el Estado no tiene que meter la nariz, porque ella se organiza de acuerdo con lo que nuestro Señor mandó, aconsejó y instituyó, con una estructura, una jerarquía y con unas enseñanzas, de acuerdo con unos consejos, unos mandamientos que el propio nuestro Señor nos dio. El Estado no puede impedir a la Iglesia que haga aquello que nuestro Señor le mandó. Por lo tanto, la Iglesia en esta materia es soberana. Pero hay otro mundo de problemas, de asuntos, en los cuales el Estado es enteramente libre de organizarse como quiera, sin que la Iglesia tenga que interferir. Por ejemplo, si conviene construir una carretera por aquí o por allá, es un asunto enteramente temporal y ya está. Por lo tanto, no debería de haber problemas, no debería de haber dificultades en la convivencia entre estas dos esferas. Pero sin embargo, las hay. Lo espiritual está continuamente chocando con lo temporal y lo temporal con lo espiritual. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Es porque el mundo, o sea, la sociedad temporal, tiene habitualmente un modo de pensar, de actuar, de vivir, que todos sus habitantes, o una buena parte de ellos, consideran que es algo verdadero, exacto, conforme a sus tradiciones, a su cultura, a sus costumbres, a sus modos de ser, etc. Y por eso quiere conservar esa manera de actuar. El mundo, considerado así, o es enteramente católico y entonces forma lo que antiguamente se llamaba la cristiandad y por lo tanto esa esfera temporal ayuda a la Iglesia al cumplimiento de su misión, o no es enteramente católico, porque su mentalidad está construida todo o en parte de un modo opuesto a lo que la Iglesia, por lo tanto, nuestro Señor nos enseñó.
En este segundo caso, esta esfera temporal se convierte en adversaria de la Iglesia y los hijos de la Iglesia que viven en este ambiente están continuamente siendo solicitados a entrar también en este consenso, en esta manera de pensar que tiene el conjunto o la mayoría de los habitantes de esa nación. Por eso la Iglesia nos avisa constantemente: no se adapten a la mentalidad del mundo, porque es una mentalidad mala. Esto lo vemos en muchos documentos del magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos, de los últimos tiempos. Por ejemplo, yo tengo aquí delante un documento muy interesante sobre este tema específico, dado por los obispos de España hace unos años. Se titula así: La moral y sociedad democrática. Nos interesa, para entrar en detalles concretos, el punto 9. Dice así: la opinión pública es cada día más consciente de los resultados de una libertad y de unas libertades, entre comillas, vividas a menudo sin apenas otra referencia que la misma libertad, entendida como la capacidad de elegir y hacer cualquier cosa. Y ahí están los resultados, a la vista de todos. Esto que van a decir los obispos sobre España en aquella época, en el año 96, creo, se aplica a cualquier país del mundo. ¿Cuáles son los resultados de esta mentalidad liberal que vimos ayer? Tantos jóvenes hundidos física y moralmente por la droga y el alcohol, sin horizontes para una vida con sentido, carentes de una auténtica educación ética para vivir la sexualidad, el amor conyugal y la verdadera solidaridad social. Familias destrozadas por la infidelidad y por un egoísmo que nos ha llevado al control de la natalidad, de tal manera que ya casi no nacen niños. También a esto contribuyen legislaciones poco atentas a la realidad familiar. También un clima social en el que se profesa abierta o tácitamente la regla del todo vale para conseguir el bienestar propio o el poder económico y político. Con estos fines se recurre a la violencia, a la mentira, al fraude y a la conculcación de los derechos humanos, incluso del derecho a la vida, por ejemplo, las leyes del aborto. Otro tema, el terrorismo, el desprecio a la vida y a la auténtica libertad, las mafias, el narcotráfico, la frecuente ausencia de profesionalidad y empeño por el trabajo bien hecho, así como la violación de los compromisos contractuales y de otras obligaciones sociales y económicas. La sospecha, más bien diríamos la evidencia, de que los cargos públicos son utilizados como medio de enriquecimiento ilegítimo. Este diagnóstico de los obispos españoles, que se aplica al mundo entero, es algo abrumador y nos sirve de ejemplo clarísimo de qué es el espíritu del mundo cuando la sociedad no se guía por las enseñanzas de la Iglesia. Esta idea fundamental supone otra muy importante. Cada sociedad temporal tiene una mentalidad, un conjunto de principios, un modo de vivir y de sentir, una cultura, una religión, unas costumbres, una tradición, unas esperanzas, unas preferencias, etc. Todo este conjunto representa las aspiraciones de toda la población. Entonces, aplicándonos a nosotros, que somos individuos que vivimos en ese ambiente, si tenemos la mentalidad general del mundo, estamos, por lo tanto, a gusto, como un pez en el agua. Estamos de acuerdo con todos, estamos en consenso con ellos, pero este consenso no es enteramente católico. Por lo tanto, el hombre que vive en este ambiente, nosotros que vivimos en este ambiente, vamos a ser empujados poco a poco a abandonar la mentalidad de la Iglesia y a aceptar la mentalidad del mundo cada vez más corrompida. Por eso, el gran enemigo de nuestra salvación es el mundo. Como consecuencia, San Luis Guillón de Montfort dice: para prepararnos bien para esta consagración, estos días preliminares, tenemos que hacer en estos días un análisis bien profundo para preguntarnos de qué manera y proporción ha entrado la mentalidad del mundo en nosotros. Porque en la medida en que haya en nosotros cualquier afinidad con este mundo, vamos a hacer una consagración defectuosa. No se olviden de hacer las oraciones que corresponden a estos primeros 7 días y, si pueden, lean y mediten este pequeño trecho de 2 versículos del capítulo 12 de la carta a los Romanos de San Pablo. Es muy, muy bonito. Les doy la bendición para que tengan luces del Espíritu Santo para comprender estas verdades y ponerlas en práctica. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Salve María. Bueno, pues hasta aquí dejo este video. Y es el segundo día, pero yo me brinqué el primero porque el primero es una introducción en los pasos. Y los pasos es leer el libro, se da este video de la explicación y los pasos más, pues sí, la enseñanza que nos deja el libro, y luego se hacen las oraciones que venían al final, que ahorita les vamos a seguir.